The waters for the animals left behind. Svetlana draws some each week as she waits for her own supply. Or rather, her village's. It's too dangerous for emergency services, so she will carry it the rest of the way. I can't abandon the people, she says, the elderly. And she quotes a Soviet-era saying, if not you, then who? But even in the center of Stepnogorsk, there aren't many people left. The Russians are only 5 kilometers away. Residential buildings like this one have been on the front line of this war for nearly a year and a half. The shelling, say the few residents that are left here, is day and night. About 500 to 600 civilians left in this town from several thousand before the war. So far, they say that the counteroffensive hasn't made things much worse in terms of the shelling, nor, though they say, has it made things any better. It's dangerous every day, says Ihor Samsonenko. Overnight, the roof of that house was hit, there was shelling yesterday afternoon, and a building was on fire just the other day. As we inspect the damage done by last night's artillery fire, a Russian drone inspects us, exploding just as we leave. But little phases the local emergency services who've been showing us around. People are used to the war, says Mykola Malikin, before a shell interrupts him. Those the emergency services can't get to rely on people like Svetlana. She will now walk with what she can push on her bike for more than an hour towards enemy fire. But with her dog for company, she says, she's never afraid. In Russia today, military production is sacred. Russia's main tank factory showing off its latest shipment and a choreographed glimpse into the strain of wartime production. Output here has more than tripled over the last year, according to Russia's Prime Minister. What we have seen is that military spending has been much higher than was actually planned for this year. And it looks like that the spending that was planned for this year is already exhausted now that we are halfway through the year. The Russian budget had earmarked roughly $50 billion for defense. A budget document seen this month by Reuters suggests Russia has now more than doubled that estimate. Experts say it could be even higher. It looks as though, expressed as a percentage of GDP, it could be anywhere between 8 and 10% of GDP. So if we think as a proportion of GDP, it could have almost tripled. Are you surprised in any way by this? No, is the honest answer. President Putin was very clear. There are, he said last December, no limits to military funding. And yet, as Russia's annual weapons exhibition got underway this month, the Teflon had started to come off its wartime economy. Military spending helping fuel a resurgence in inflation and a plummeting ruble, prompting an emergency rate rise from the central bank and putting even the most loyal Russians on edge. Sanctions and lower prices also sent Russia's vital oil and gas revenues plummeting in the first half of this year. But prices have been recovering over the summer. Russia is still earning a huge amount of dollars and yuan and euros by exporting energy and other resources. And it is going to earn these dollars also in the future because, as we have learned, we cannot easily push Russia out of the oil market. There is, though, another challenge facing Russia's weapons industry. Do you like playing basketball? Asks this recruitment video for the Kazan helicopter plant. The CEO of its parent company recently told Putin they need to fill 23,000 jobs this year. Wages are already up 17%. This is a very tight labour force for a number of demographic reasons, but also to do with since the war, a lot of people have left the country. Some people have been mobilised. Sanctions have also disrupted supplies of high-tech components for weapons, experts say, raising costs even further. And yet the Kremlin has found a way to justify this, a war with the West. The Western elite make no secret of their goal, which is, I quote, Russia's strategic defeat.
So the Russian population are being presented with that view. So they're being prepped, they're being prepared and shaped to expect that they're maybe going to have to spend more money, to take more of a hit on living standards, to fight against such a powerful adversary. A fight now happening on the front lines and in the factories. Sacar toda clase de plásticos y residuos que contaminan es la tarea por la que se unieron la Embajada Británica en Colombia y decenas de voluntarios para limpiar la playa de Ginny Bay al sur de la isla de San Andrés. Lo que estamos haciendo es empezando una nueva colaboración para proteger los mares, los corales, ¿no? Para evitar los plásticos, para frenar plásticos en nuestros mares. Estamos acá en este trocito de playa colaborando con la comunidad local. Es algo muy importante a nivel regional, pero también a nivel global, porque tenemos que proteger este hábito tan importante que está amenazado por el cambio climático y la contaminación. Fueron 3 horas de la jornada de limpieza en donde se recolectaron 324 kilos de residuos aprovechables y no aprovechables. En este caso es aportar sacando un granito de residuo una y otra vez seguiremos con la misma marcha. Esto nos indica que hay que cambiar las políticas regionales para que esto empiece a mitigarse lentamente. Además, la Embajada Británica viene trabajando en alianzas con iniciativas ambientales locales para impulsar políticas en estos temas. Es para empezar unos proyectos para ayudar con restauración de las barreras de corales, pero también se dirigen otros temas como contaminación, reducción de polución, reducción de basuras. Y estamos aquí hoy con un grupo de voluntarios tremendos para recoger basura. Desde Providencia, la ministra del Ambiente de Reino Unido, Rebecca Poe, anunció una inversión de 10 millones de euros para un programa de protección y restauración de corales en el archipiélago. Idalia unleashing its wrath on Cuba. It's just a snapshot of what's heading towards Florida, but possibly even more menacing. This storm hits at high tide. Storm surge could reach 8 to 12 feet in some areas. It's a race against time in Florida. Store shelves have been wiped bare, boats have been pulled from the water, and evacuations have been ordered. Oh, it's like, get out. It's mandatory. People that don't have any other way to evacuate, they don't have anywhere to go, there are shelters available. Idalia is forecast to rapidly intensify as it gains strength over some of the warmest waters on Earth in the Gulf of Mexico. The storm is expected to strike Florida with fury as a powerful Category 3 hurricane, packing destructive winds up to 120 miles per hour. So those people that decide that they do not want to evacuate, they got to remember to shelter in place. You're going to be on your own until the weather dies down, and then we'll be able to come back out and rescue you. Officials say they're prepared. We have urban search and rescue teams that are on standby to support the state with any life-saving needs that they have. We have the Army Corps of Engineers ready to support any power generation missions that they might need. Western Florida is bracing for a monster storm. We are going to see hurricane force gusts in the wind and possibly some tornadoes. Hurricane Idalia churning through the Gulf and gaining strength as it takes aim at the Sunshine State. All that water pushes and it has nowhere to go. So, yeah, it's going to be bad for a lot of folks. The storm expected to bring heavy downpours and life-threatening winds of up to 115 miles per hour. Capable of causing widespread damage. It is going to be a significant impact to that region of Florida. More than half the counties in Florida are under a state of emergency, and mandatory evacuations have been issued for several counties along the western coast. That storm surge is just unbelievable. Please evacuate. They're about to run out of time. Some areas along the Gulf Coast could see storm surge of up to 15 feet high, like Cedar Key, a coastal city about 130 miles north of Tampa and dead center of Hurricane Idalia's expected path. Several homes and businesses there are now boarded up. A lot of older structures may have some issues standing up to the high winds and, of course, this tidal surge that we're really fearing. Tampa International Airport has shut down and crews are securing boarding bridges. 5,500 members of the National Guard are standing by ready to help those in need.
Advierten que la sequía afectará en gran manera a varios departamentos del país en los próximos meses. Actualmente la sequía afecta al menos al 50% de los municipios de Cochabamba. Nosotros ya desde el año pasado venimos trabajando en un plan plurinacional de atención a la sequía. Adicionalmente a eso hemos sostenido reuniones con las distintas mancomunidades de Cochabamba. Con ellos hemos diseñado un plan para poder ayudarles a resolver el problema de la sequía. Desde el Viceministerio de Defensa Civil trabajan en la contratación de carros cisternas para trasladar agua, la entrega de tanques y la perforación de pozos en los municipios más afectados por la escasez de agua. Ante la única posibilidad de llegar con agua a algunos lugares, el alquiler de carros cisternas, el reforzarles con carros cisternas a los municipios. Estamos en ese procedimiento en este momento. La dotación de mayor cantidad de tanques de agua, el comportamiento del cambio climático más la presencia del fenómeno del Niño está haciendo que se pueda hacer impredecible cuántos municipios realmente van a sufrir de sequía este año. Las autoridades nacionales advierten que el fenómeno del Niño podría generar estragos con la sequía en los siguientes meses. Dicen que el panorama es impredecible. For almost 30 years, 57-year-old Chris Begley did this each day for UPS. A 28-year member of UPS. But last Wednesday, his last delivery. Very tough conversation, very traumatic events that happened to these families. Per Begley's union, Teamsters Local 767, the loving husband and father to two, dropping off a package at a Farmersville business last Wednesday, a day when the highest temperature was 101, heat index values up to 108. President and Principal Officer Dave Reeves says Begley collapsed to the floor inside. He did notify UPS of some symptoms that were heat-related injuries. The business tending to Begley while his supervisor made his way there. UPS telling WFAA that Begley was offered to be taken to the hospital, but that he declined and was taken home. His truck was left in Farmersville, however. If Begley couldn't drive, Reeves wants to know why a supervisor didn't take him to the hospital immediately. Did UPS follow their own training program that they've developed? Begley was removed from service and took a few days off. He was later hospitalized and died on Sunday. We don't have his cause of death, but UPS telling WFAA, we train our people to recognize the symptoms of heat stress and we respond immediately to any requests for help. The heat, a point of issue between Teamsters and UPS while negotiating a massive labor contract this summer. There is no AC in these UPS trucks. No, right now there is no AC in these package cars. No AC in trucks right now, but starting next year, newer ones will have it and be sent to the hottest parts of the country first. Right now, though, a family in McKinney is without this smile. Could more have been done to save it? A question they want answered. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, kuturkacho también es un cos. Kunantintur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho de koi kometa. Pero en realidad está hopileo. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota.
Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo por Payasunor de Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Tele Aruba. Con danza, así comenzó la Quilla Raimi o la Fiesta de la Luna. Esta es una tradicional celebración andina con la que se busca mantener la armonía con la Pachamama o Madre Tierra. Además, marca el inicio del nuevo ciclo de preparación de los suelos para una buena cosecha. Esta fiesta se llevó a cabo en una explanada de la parroquia rural de Tarqui, en el sur de Cuenca. Esta ceremonia representa un agradecimiento al universo, una energía que llevamos dentro de nosotros como mujeres. El maíz representa nuestro corazón. 40 agricultores de 10 comunidades intercambiaron 30 tipos de semillas y granos. Hubo maíz, frijol, habas, trigo, sambo, melloco, entre otros. Con esto no solo se conserva una tradición milenaria, sino que se protege la soberanía alimentaria del austro, llevando semillas a lugares donde escasean. Estamos en la época que terminó la cosecha, viene la siembra y por lo tanto necesitamos también mejorar, en este caso las semillas, a través de un trueque. Usted tiene maíz, yo tengo poroto, la pepa de sambo. En la celebración también participaron productores y artesanos que mostraban al público sus emprendimientos. A la par, los asistentes pudieron probar los platos que se preparan con estos ingredientes. El maíz se estaba totalmente perdiendo, pero gracias a Dios en ese intercambio de semillas que para nosotros ha sido un buen camino y estamos rescatando y ya tenemos creo que en todas partes esta semilla. Durante el intercambio también se hizo un llamado a los jóvenes de las localidades cercanas a mantener las tradiciones, dirigir su mirada al campo y los alimentos saludables. Perú ha logrado proyectarse como un potencial productor de café durante la feria FestiProduce, que del 24 al 27 de agosto congregó en la ciudad de Lima a las más destacadas micro y pequeñas empresas peruanas productoras del rico grano. Durante los 4 días del evento desarrollado en el marco del Día del Café, que en la nación sudamericana se celebra cada cuarto viernes de agosto, estuvieron presentes productores de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Puno y Huánuco. La producción del café en el Perú aborda alrededor de más de 300.000 toneladas de producción al año, con lo cual nos dice que en verdad el país tiene un alto potencial productor. A nivel de exportación estamos en el puesto 11º y estamos a la altura también para competir con otros países que también tienen este producto emblemático. En 2022, la producción del grano en Perú alcanzó 234.200 toneladas y las exportaciones superaron los 5,4 millones de quintales por 1.252 millones de dólares, un incremento en el volumen de casi 30% según datos de la Junta Nacional del Café. La directiva del programa perteneciente al Ministerio de la Producción comentó que las cifras muestran que el sector cafetalero cada vez es más valorado por el consumidor peruano, lo que hace necesario seguirle potenciando para llegar a más mercados de distintos lugares del país sudamericano. Por eso es que nosotros estamos tomando diversas medidas para fortalecer la producción del mismo. Estamos trabajando además con otras instituciones públicas y privadas para que los productores de café o caficultores puedan saber proteger también sus cultivos y de esta manera no se vea afectada la producción del café. La céntrica Plaza de Armas del distrito capitalino de Barranco albergó hasta el domingo el FestiProduce, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir o degustar café 100% peruano de alta calidad y en diferentes presentaciones. Romeo y Julieta fue el alfajor premiado, entre 420 elaboraciones en la categoría autoría. Pero los fabricantes del manjar del norte son novatos en el área gastronómica. Wilson y Daniela comenzaron su producción a raíz de un antojo personal en plena pandemia. Pero surge así a través de un antojo que se me da un día que vengo saliendo del trabajo. Llego a casa, Daniela estaba embarazada de
Valentín, Benjamín ya era nacido, y le comenté que tenía esas ganas de hacer alfajores y me pidió que le hiciera una torta de chocolate. Hicimos la torta de chocolate, pasaron los días, pero bueno, el antojo seguía ahí. Y bueno, busqué una receta en internet, habían de todo tipo, desde las que llevan, no sé, 10 huevos hasta la que no lleva huevos, entonces elegimos ahí la intermedia. Después que elaboramos, bueno, decidimos ir modificándola de acuerdo a nuestros gustos, y bueno, terminó siendo la masa del alfajor de maicena que comercializamos hoy. Las elaboraciones fueron gustando y los pedidos empezaron a surgir, lo que los llevó a probar recetas propias. Incluso, bueno, les pedíamos la opinión, a ver qué les falta, si les parecía que les faltaba relleno, si la consistencia y la combinación, el relleno y la consistencia de la masa estaba correcta, siempre pidiendo esas críticas constructivas para ir mejorando, y así fuimos perfeccionando el combo del alfajor. Bueno, eso tomó una dimensión muy grande, se tuvo que constituir la empresa. Consultarte también, Daniela, ¿por qué el nombre? ¿Por qué lleva ese nombre? ¿Qué significa? Bueno, el nombre es, digamos, es holandés, que la palabra Hemels significa en holandés algo celestial, algo divino en lo religioso. Y a su vez se usa mucho, estuvimos averiguando, y se usa mucho también en la parte de lo que es gastronomía. Y nos miramos y dijimos, bueno, está bueno que tenga esa combinación de que se use en la gastronomía como algo divino, pero a su vez en la parte religiosa, por ser algo que como que se nos parecía, como que se nos bajó algo que decía, ustedes tienen que dedicarse a esto. Entonces, bueno, fue ahí que dijimos, es este nombre, Hemels. La pareja elabora sola los alfajores, y aunque tengan otros oficios, la tendencia es crecer en el rubro, por lo que están montando una cocina apropiada para preparar los productos que cada día suman pedidos. Realmente es difícil, yo siempre comento eso, ¿no? Que cuando se ven estos resultados parece todo maravilloso, que todo es fácil y que solamente crear algo y presentarte y realmente es muy difícil. Nosotros realmente lo hacemos por una pasión, porque nos dimos cuenta de que nos gustaba mucho esto. Nosotros tenemos profesiones totalmente distintas a lo que es la gastronomía. Es muy difícil. Incluso nunca estudiamos nada referente a esto, entonces es como que más sentimos ese orgullo nuestro de decir, empezamos de la nada, realmente de la nada, de no saber nada a que esto haya sido premiado. Para nosotros es un gran logro, una gran felicidad. Y siempre, algo que siempre comento es que más allá de las virtudes y del talento que cualquier persona pueda tener, un emprendedor, es necesario en el trayecto cruzarte con gente dispuesta a dar una mano, que fue lo que nos pasó desde un principio, desde los que se dedican mismo a la gastronomía, que nos enseñaban, nos daban tips, hasta, no sé, la familia, todo. Es necesario eso para impulsar y para ayudar, porque realmente... Y justamente para eso, para no bajar los brazos y sentir que ya no podemos más, o que no, como que siempre no, ustedes pueden, sigan adelante, esto tiene potencial. Entonces es una parte fundamental cruzarnos con personas buenas. En Bogotá se vivirá durante 3 días la fiesta de la lechona, uno de los platos más típicos y exquisitos de Colombia, especialmente de los departamentos del Tolima y el Huila. Y ustedes me van a acompañar a hacer un recorrido por este Lechona Fest y también a conocer la preparación de este plato típico. Vamos. Nos encontramos aquí en la lechonería Flandes con doña Sandra Rueda, quien es la dueña de este negocio y quien participa también en Lechona Fest, y será la encargada de realizarnos todo el recorrido y explicarnos el paso a paso de cómo se realiza este plato típico. Nuestro producto es a base de cerdo, entonces acá tenemos como tal la carne del cerdo que llega, la adelgazamos, la sazonamos, tenemos la piel del cerdo, que es nuestro ingrediente principal.
Sandra, veo que ya tenemos aquí entonces el arroz y parte de la lechona, muchas partes de la lechona. Explícamele más o menos a la gente cómo es la preparación de este arroz y de la arveja que también hace parte de la lechona. Listo, en el arroz es como hacer nuestro arroz seco de la casita. Le aplicamos un poquito de color para que se vea provocativa como tal la lechona. Cocinamos la arveja. Ya tenemos la carne como tal adobada con el secreto de la abuela. Y tenemos la piel del cerdo también adobada. Después de ahí cocemos como tal el producto para llevarlo a hornear. ¿Aquí qué es? ¿Una capa de arroz, una capa de carne y una capa de arveja? Correcto, sí señora. Ok, y luego se cose. Correcto. Perfecto. Y ya llegamos entonces a la parte de hornos. Ya llegamos donde ya sale como tal el producto del horno. Entonces ya tenemos el cojín de que el cliente ya nos separó con anticipación, ya para llevarle a la mesa. Los cojines, las lechonas con cabeza también las tenemos. Doña Sandra, entonces llegamos a la parte final de la lechona, el plato ya preparado. Sí, entonces ya venimos acá, ya es a porcionar, a emplatar. Entonces ya las chicas ya tienen su medida, ya tienen su gramera, ya sacan sus porciones, ya para entregar al cliente. ¿Cómo es la distribución? Entonces su merced nos contaba ahorita. Que es el 70% en carne y el 30% en arveja de arroz. Una buena calidad y buenas porciones. Y el secreto es que este cuerito esté súper crocante. Estos son los productos finales entonces de aquí de la lechonería Flandes. Doña Sandra, ¿cuáles son y cómo son estos platos? Listo, perfecto. Entonces empezamos con el mixto o remontado o tamal con copete, que llaman en el Tolima. Es destapar un tamal como tal, agregarle lechona, le colocamos su cuerito, la arepita. Hay clientes que le fascina el insulso. Todo el que venga del Tolima y del Huila va a pedir insulso. El insulso es a base de maíz. Vamos con las empanadas de lechona, nuestra porción de lechona y nuestros tamales tolimenses. Los cueritos, este es el cuerito de la lechona, también lo doramos, lo fritamos y la gente le fascina, lo lleva para las frijoladas, lo comen solito. Y lo venden así. El paquetico, sí, correcto. O también lo venden de así. Las porciones del chicharrón. Yo me despido de ustedes mientras me quedo disfrutando de este rico plato de lechona. Liz Castellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Hobi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminda di drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, tur caminda tinko i come toch? Pero en realidad está hopeleu. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota.